Conversarlo con Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago y líder del Grupo de Investigación Antártica CL. Hola Raúl, buen día. Hola Ramón, ¿cómo estás? Bien, poniéndole atención a esto del intento por grabar las emisiones en el sector marítimo y Ujú. el fenómeno que se produce siempre, ¿no? Las tensiones con esos otros países productores, por ejemplo, de petróleo encabezados por Arabia Saudí, ¿no? Y bueno, y otros grandes, Sí, ¿no? Una sí, historia como que se ya repite conocemos. siempre la misma historia, Ah, hay unos a favor de ir más rápido en la descarbonización, en este caso el sector naviero, y hay otros que, por supuesto, se oponen y son siempre los mismos villanos, nunca cambian. Pero bueno, lo importante es que en este foro en particular, las decisiones no tienen que ser por consenso, ya. sino basta con la mayoría. Y la mayoría, Arabia Saudita forzó una votación, al final la mayoría se ganó por mucho la adopción de este sistema, que básicamente lo que va a hacer a partir del 2028 es crear un mercado de emisiones en el sector naviero. Los barcos que emiten poco, y tú ahora están adoptándose buques híbridos y por lo tanto tienen pocas emisiones de eh, gases de efecto invernadero, esos van a recibir unos créditos de emisión. Y por otro lado, los buques que emiten mucho, porque queman, son antiguos y queman muchos combustibles fósiles, van a tener que comprar esos permisos de emisión. ¿Te fijas? Ya. Entonces se va a crear dentro del transporte naviero un mercado de emisiones y bueno, eso va a motivar que a quienes tienen buques viejos y por lo tanto que emiten mucho, para ahorrarse el costo de ese permiso de emisión, cambien de tecnología. Vamos a ver si tiene éxito. Yo estimo que sí, no debería fracasar esta medida. Y la IMO, esta no es la primera gran medida que toma la IMO, no solamente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino para mejorar en general la calidad de aire. Y las medidas previas de la IMO, las iniciativas previas que ha tenido la IMO es em, la International Maritime Organization, la Organización Marítima Internacional, que Ya. es una agencia que al final depende de las Naciones Unidas. La IMO ha sido muy exitosa, en los últimos 5 años ha implementado 3 medidas grandes, esta es la tercera. Pero, por ejemplo, el año pasado entró en vigor una prohibición de uso de combustibles pesados en el Ártico y en la Antártica. En la Antártica no hay transporte marítimo relevante, pero es en general en los polos. Y hay una medida mucho más importante, la más exitosa de todas, que ya tiene 5 años, entró en vigencia en enero del 2020, y esa lo que hizo fue reducir por 7 la cantidad de azufre que tienen los combustibles que se utilizan en los barcos. Los barcos utilizan combustible pesado, búnker, en el mejor de Ya. los casos diésel. Y esa cuestión solía tener mucho, mucho azufre. Y se adoptó una medida auspiciada por la IMO para que se redujera, como te digo, un gran porcentaje el contenido de azufre en los combustibles de barco. Y eso llevó a una reducción de emisiones gigantescas, emisiones de óxidos de azufre. Los óxidos de azufre, para que tú tengas una idea, es uno de los precursores del material particulado. Por ejemplo, en Santiago tenemos harto material particulado, por eso Mm. está tan contaminada la ciudad durante el invierno. Ya, uno de los precursores de eso son los óxidos de azufre, que a su vez vienen del resultado de la combustión muchas veces de diésel. La gasolina también, pero el diésel, que es un poco más pesado que la gasolina, peor. Ya, los combustibles de barco son todavía más pesados, tenían muchísimo azufre. Entonces, bueno, esa medida redujo en casi 85% las emisiones de azufre de los barcos. Hay alrededor de 60.000 grandes buques dando las vueltas alrededor del mundo. Mm. Di tú, la calidad de aire al medio del océano mejoró de una manera extraordinaria en los últimos Ah, años. qué bien. Ahora, claro, uno puede decir, ya, pero al medio del océano, ¿a quién le importa? Bueno, tú sabes que hay que proteger la naturaleza, esa es la primera. Pero la segunda es que tú sabes que las rutas comerciales más importantes del mundo son obviamente las que unen Europa con Estados Unidos, con la costa este, y las que unen Asia, a China en particular, con la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, por ahí, esos 60.000 buques que estamos hablando se dan siempre las vueltas por esa ruta. Entonces, esa zona era muy, muy contaminada. Entonces, en los últimos años, como se limpió la calidad de aire de esa zona, es decir, ya no había tanto material particulado, bueno, esa zona se creía que se estaba calentando más rápido como consecuencia de la falta de material particulado. Porque el material particulado, todos sabemos, es malo para la salud.
Pero el material particulado también, al ser negro, es como una nube, te fijas al final, la nube de contaminación, pues atenúa la radiación solar. Entonces, como se limpió el aire sobre el océano, el norte del Atlántico, el norte del Pacífico, bueno, ahora la radiación solar, que antes era bloqueada por esta nube de mugre, llega directamente al océano y el océano se ha estado calentando, se cree, más rápido debido a esa medida. Entonces, es como interesante que como que arreglas algo, pero creas un problema adicional, ¿te fijas? Pero bueno, más allá de eso, más allá de Mira. esta externabilidad, externabilidad negativa que no era pensada, que esto acelera el calentamiento del océano en esa zona del mundo, más allá de eso, siempre va a ser una buena medida tener la atmósfera un poco más limpia. Así que yo espero que ya que esa medida de sacarle el azufre a los combustibles marítimos ha tenido tanto éxito, yo espero que este mercado de emisiones permita reducir también en gran medida las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a ver. Y de qué dimensiones más o menos estamos hablando de las emisiones de carbono del transporte marítimo? Porque, bueno, la Mm, carga se mueve a esa es través del buena mar como en un pregunta. 90%, pero no sé qué relación tiene con Claro. la emisión de carbono. Por ejemplo, se estima que el transporte marítimo es responsable por hasta el 3% de las emisiones globales, Ya. similar a las emisiones del sector aéreo. Viste que las aerolíneas, los aviones en general son hasta 3%, yo diría que es más cercano al 2 que al 3, pero hay cierta opacidad en la cifra. Bueno, es lo mismo el sector marítimo, hay una cierta opacidad en la cifra, pero es entre 2 y 3%. ¿Te fijas? Entonces, si logras descarbonizar el sector marítimo, vamos a tener un buen ahorro significativo de emisiones. Uno dice, bueno, pero 3% no es tanto, ya, pero 3% son las emisiones que di tú, un país industrializado grande como Japón, produce. Es decir, para que tú tengas una idea, son muchísimas veces, 3% global es como 10 veces las emisiones de Chile. O sea, igual descarbonizar el sector marítimo es muy relevante y yo diría que va a descarbonizarse bastante más rápido que otros sectores, y tú. Va a lograr descarbonizarse más rápido que el transporte terrestre, que se está avanzando mucho en el transporte terrestre, pero va a demorar más, y se va a descarbonizar mucho más rápido que el sector aéreo. De hecho, ya hay zonas en el mundo en los que los buques son híbridos, te fijas, son medio eléctricos, Mm. medio a diésel. ¿Te fijas? No solamente para el transporte de contenedores, sino en la Antártica, por ejemplo, los buques de turismo, los más nuevos son híbridos, justamente para ahorrar no solamente emisiones de carbono, sino para reducir las emisiones de material particulado. ¿Te fijas? Así que es una buena medida y como te digo, es buena medida que se haya aprobado por amplia mayoría, a pesar de la oposición de los de siempre. ¿Y qué te parece la gradualidad de las metas que se han puesto? ¿Son realistas? ¿Al 2030, al 2040, al 2050? Para este sector sí, o sea, yo creo que este sector se va a descarbonizar de hecho antes. Lo que pasa es que tú sabes que los buques pueden pasarse electricidad más rápido de lo que tú crees, pues los buques tienen la gracia, son buques pesados, ¿verdad? Ujú. Que no les importa llevar mucho peso, es distinto al sector eléctrico, perdón, al sector aéreo. Poner una batería, porque al final el peso de la electrificación, el problema de la electrificación si quieres, es el peso de las baterías son súper pesadas todavía, ¿te fijas? Poner una batería en un bus no hay problema, pero poner una batería en un buque, menos problema. No va a haber ningún problema en que ese sector se electrifique rápidamente. Este es un incentivo adicional para acelerar eso. Así que yo diría que las metas se van a cumplir sin demasiados problemas. Pero es mucho más difícil la electrificación del sector aéreo. Porque claro, los aviones, tú Claro. sabes, el peso de la batería, ¿te fijas? Entonces lo más probable es que la electrificación del sector aéreo pase por el hidrógeno. Se pensaba que el hidrógeno verde y tú, que nosotros queremos entrar a ese mercado en Chile, iba a jugar un rol, o todavía se cree que puede jugar un rol en limpiar, descarbonizar el sector marítimo, pero lo más probable es que se pasen a la electricidad de una sola, sin saltándose al hidrógeno, justamente porque los buques no les da lo mismo llevar una tremenda batería, no le hace problema a un buque, a un portacontenedores, le da lo mismo llevar muchas baterías, ¿te fijas? Entonces es probable que ese sector se descarbonice rápido, también es cada vez menos probable que haya la etapa intermedia de pasar al hidrógeno, sino que el hidrógeno, tú sabes, en general se quema también, ¿te fijas? Es un combustible que no genera al quemarse gases de efecto invernadero, pero se quema. Entonces la idea es dejar de quemar cosas, es mucho mejor para el ambiente, y el sector naviero, justamente porque puede cargar con ese peso, probablemente lo haga. El sector aéreo, ahí vamos a tener más lío, vamos a ver si ahí juega un papel el hidrógeno, vamos a ver cómo evoluciona
evoluciona eso. El sector aéreo va a demorar más. Pero el sector naviero no, eso va a ser más rápido y como te digo, la reducción, la eliminación del azufre que pasó hace nada, hace 5 años, fue tan dramáticamente grande y sucedió de manera tan rápida sin que tú, ni yo, ni nadie nos hayamos enterado prácticamente. Bueno, yo sí porque sigo estos temas, ¿te fijas? Pero sin causar atención, se limpió prácticamente el transporte marítimo de azufre. Yo espero que también en relativamente pocos años se pueda limpiar de emisiones de gases de efecto invernadero el sector marítimo. Están las condiciones dadas porque los precios están, Ramón. Lo Si no, último, no hubieran aceptado los americanos. sí, bueno, sí. Oye, lo último, Raúl, en esto de la transición, te señalaba también porque dice, claro, la pregunta es también qué se va quemando o qué es lo que se va quemando hasta llegar a otra fuente energética que sea totalmente limpia, vas reduciéndolo. Mm, Lo digo porque ahí había alguna empresa grande minera que hicieron, me acuerdo por allá por el 2020, bastante publicidad ujú, respecto de que los buques a través de que contrataban para mover la carga y las exportaciones ujú. iban a ser alimentados, por ejemplo, solamente con gas natural licuado, porque se presentaba como que era una reducción importante de la emisión de CO2 comparado con el combustible estándar que Sí, venían usando. sí, sí. Bueno, eso es una manera de, tú sabes, usas gas licuado, el gas genera al quemarse muchas menos gases de efecto invernadero que di tú, el peor de todos, que es el carbón. Intermedio está el diésel, ¿te fijas? O los combustibles más pesados. Entonces, claro, un paso intermedio para tener emisiones cero, si no puedes electrificarte, que es lo que te garantiza emisiones cero, es pasarte a combustibles más livianos como el gas, ¿te fijas? Luego pasarte a un barco híbrido y luego pasarte finalmente a toda electricidad. También puedes quemar si quieres hidrógeno y si es hidrógeno verde mejor todavía, ¿te fijas? Entonces como que son pasos intermedios. Pero el precio de las baterías, y esa es la clave al final, está bajando a una velocidad tan extraordinaria, por eso ya comenzamos a ver autos privados eléctricos, no solamente los buses eléctricos, sino autos privados eléctricos en nuestra ciudad. Bueno, lo mismo pasa para el sector marítimo. Las baterías están bajando de precio tan rápido, que muy pronto los buques van a pasarse a electricidad. Simplemente no por cumplir las regulaciones ambientales, sino que es más barato nomás. La Ujú. logística de la electricidad, sobre todo si tienes buenos puertos, es mucho más fácil. Así que, como te digo, este es uno de los sectores que nos va a dar buenas noticias en los próximos años. Muy bien, Raúl Cordero, Buena falta académico. hacen una buena noticia. Sí, pues se hacen falta, pues claro que hacen falta por Raúl. Académico de la Universidad de Santiago, líder del Grupo de Investigación Antártica CL, como siempre un agrado, un abrazo, buena semana. Igual, nos vemos, Ramón. Chao.